a sus discípulos que Él ya no estaría con ellos, pero que dejaría al Espíritu Santo con ellos. Amén. Y en el 15, por ello da por sentado que la unión entre ellos, entre los discípulos y Él, existía ya. Entonces, esta palabra, este verso, habla directamente a aquel que decide ser discípulo de Cristo, de Jesucristo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice en Juan 1:12, porque a los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creyeron aquí? Muy pocos levantaron la mano. ¿Cuántos creyeron aquí? Amén. Somos hijos, hermanos, de Dios. Y para hacer una comparación, les traigo este verso. ¿Por qué? Porque así como la vid no es un árbol, es un arbusto, es una planta, es un tronco, pero le llaman planta o tronco trepadora, porque se va enredando y da ramas y después da los racimos de las uvas. Así como el Señor es la planta, todo en completo, el tronco, de lo que vienen, de lo que proceden esos pámpanos, esas ramitas, esos brotes, nosotros somos exactamente eso. Nosotros procedemos del Padre. Nosotros somos una extensión misma del Padre. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y le aceptamos, venimos a ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, el que quiera buscar, si no yo se lo leo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice una palabra ahí: no son engendrados de sangre. No es algo natural, material, es algo espiritual. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros somos engendrados por voluntad suya. Somos engendrados de Él espiritualmente. Nosotros estábamos muertos, pero en Él nacemos, vivimos, existimos por esa unión. Esto lo digo como un preámbulo, como un contexto a lo que viene. Si ya entendimos nosotros que nosotros somos hijos del Padre, nosotros somos pámpanos de la vid, es lo mismo, somos pámpanos de la vid. Y dice el versículo de Juan 15:5 que acabamos de leer, que así como los pámpanos separados de la vid, no dice exactamente el versículo eso, pero lo da a entender, separado el pámpano de la vid, nada puede hacer. Nada puede hacer. En primer lugar, ¿qué pasaría si nosotros arrancáramos una ramita de la planta? La arrancamos, la separamos, la hacemos a un lado. Se seca. ¿Por qué? Porque no está pegada a la fuente de vida. No está pegada, no está unida, no está conectada al tronco y por eso se seca. Nosotros como hijos de Dios, separados de Él, no tenemos
tenemos vida. Nada podemos hacer. Amén. Absolutamente nada. Vamos a ver dos puntos principales, hermanos. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Y qué significa que nada podamos hacer? Porque esto es lo relevante de este versículo. Permanecer en Cristo, permanecer, la palabra en sí significa mantenerse de la misma forma, sin movimiento. Eso significa permanecer. Y luego dice el versículo, en Cristo. En Cristo. La palabra en nos da a entender que una cosa la ponemos adentro de otra. ¿Verdad que sí? Si yo tengo una caja y tengo una pelota y me dice usted, Fran, ponga la pelota en la caja. La pelota la agarro y la pongo adentro de la caja. Permanecer en Cristo es literalmente en Él. En Él. Y Él en nosotros significa su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Es una unión de dos. Amén. Es una unión de dos. Entonces, permanecer en Cristo, nosotros como cristianos, a veces podemos darnos la idea, a veces, hermanos, muchos podrían darse la idea de que significa ser constantes, ¿verdad?, en la vida cristiana. Permanecer en Él es asistir regularmente a la iglesia, no dejar de ir porque eso le agrada al Señor, no dejar de diezmar, tratar de servir al Señor en algo, en algún ministerio, o buscar tener un ministerio para nosotros darle ese servicio en agradecimiento. ¿Verdad que sí? Eso significaría permanecer. Y está bien, hermano, todo eso está bien, es parte de. Pero aquí la palabra va todavía a algo más profundo. Permanecer en Él es permanecer en una persona, permanecer en el centro de su voluntad, Aleluya. permanecer en sus mandamientos y en su palabra, permanecer en cuáles mandamientos, cuáles son los principales mandamientos donde nosotros tenemos que mantenernos y no movernos para un lado o para el otro, sino día a día y con constancia y sin cambio, desde el día que fuimos salvos, hermanos, sin cambio, con el mismo fervor, con las mismas ganas, con el mismo agradecimiento, mantenerme. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? Pues los mandamientos que se reducen en dos, y los más importantes de la Biblia, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Permanecer en amor. Vamos a ver, hermanos, les pido que por favor busquen permanecer en su palabra y mandamientos. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y en primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces,
¿Qué necesitamos para que nosotros permanezcamos en Dios? Permanecer en su palabra, hermanos, y en sus mandamientos. Aleluya. Suena como una frase demasiado trillada, demasiado expuesta en todas las iglesias. Pero tal cual dice la palabra de Dios, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Si usted y yo no queremos, no confiamos en esa palabra, no tenemos tiempo, no nos decidimos, no nos cae el 20 totalmente, a lo mejor en ocasiones, en cierta proporción, decimos, no, sí, pero tenemos que llegar al punto, hermanos, como cristianos, de que nos caiga completamente a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que no hay de otra. Amén. No hay opción. Es algo que dice la palabra de Dios que tiene que ocurrir para que podamos ser verdaderamente sus discípulos. Amén, amén. Permanezcan en la palabra, no se desvíen, sigan en ella día a día, aprendiendo, nutriéndose, porque la palabra de Dios es la que corrige, la que redarguye, la que instruye. Aleluya. Y si nosotros no vamos a la palabra, ¿cómo vamos a ser corregidos? Amén. ¿Cómo Dios nos va a instruir o va a direccionar nuestra vida? Si tenemos a veces como opción ir a la palabra, y cuando tenemos nosotros todavía el pensamiento de que es una opción, porque ese también es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso significa estar en Él. Dice en 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios Amén. y Dios en él. La escritura es clara. Sé, hermanos, que estoy dando muchas citas y lo hago, hermanos, no sé, a algunos les agrade, a otros no les agrade, pero lo hago, yo soy por opinión personal, ¿verdad? Cada persona que se para y da un mensaje tiene su forma de predicar, de hablar, de etcétera. Yo en lo personal, a mí me agrada mucho dar versos de la Biblia. Yo sé que en una predicación a lo mejor no es muy usual, pero a mí me gusta así, hermanos, porque la palabra de Dios habla por sí sola. La palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que llega a su espíritu. Amén. Y yo puedo hablar y hablar y hablar, y yo no puedo producir ningún cambio en su vida. Así es. Ninguno. Es el Espíritu de Dios, el poder de su palabra, el que llega a su espíritu y redarguye y habla y dice: pon atención a esta parte. O hijo, reflexiona. Hijo, la decisión está en ti. Aleluya. Hijo, llamo tu atención, Alabado Dios. porque es el Señor el que hace las cosas.
porque todo es de Él, por Él. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando el Señor Jesucristo, porque yo vivo, quiere decir porque yo resucité, porque yo vivo, porque no permanecí muerto. La muerte no se enseñoreó de mí, porque yo vivo es que ustedes van a poder vivir. ¿Y cómo vamos a poder vivir, hermanos? De Él viene mi salud, de Él viene mi respiración, de Él vienen mis habilidades o talentos, porque sí los tenemos, hermanos, todos. Nadie se haga chiquito, nadie se sienta chiquito, todos tenemos talentos, tenemos cosas que el Señor ha depositado en nosotros, que el Señor quiere utilizar para que nosotros llevemos fruto. ¿Y qué pasa cuando nosotros damos fruto? Ese fruto que lleva adentro, semillitas, hermano, lleva semillitas. ¿Y qué dan las semillitas? Más fruto. Entonces, nosotros estamos en medio del proceso para que el Señor haga su propósito. Nosotros podemos ser usados para que el Señor cumpla el propósito. Primero en nosotros y después en aquella gente. Amén. Que el Señor va a poner delante de nosotros para que nosotros seamos bendición, seamos edificación. Amén. Vamos a primera de Juan 2, 28 y 29. Se las voy a leer yo. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aleluya. Todo el que hace justicia, ¿qué, hermano? Y el que hace injusticia será nacido de Él. Entonces, ¿a qué nos insta este versículo? Hagamos justicia. Tiene todo, porque por Él, a causa de Él y para Él, todo lo que existe es para Él, para que sea glorificado, para que sea exaltado, para que sea enaltecido. Amén. Aleluya. Todo debe de ser para Él. Todo, nosotros, nuestras acciones, nuestros frutos, nuestras metas, nuestros deseos, que todo sea sujeto y lo llevemos sujeto a querer honrar al Señor, Amén. a querer complacerle al Señor. Amén. Señor, quiero hacer esto. Es un deseo personal, yo quiero hacer eso, pero que vayamos más allá. Yo quiero hacer esto y complacerte, Señor. Hasta en nuestra vida personal, hermano, hasta en nuestras decisiones materiales, físicas. Señor, yo quiero un carro. ¿Por qué querríamos un carro? Carro bonito, nuevo. Puede haber muchas motivaciones del corazón. Pero si el cristiano está enfocado en su Señor, todo y absolutamente todo va a ser para glorificar al Señor. No va a ser con un sentir egoísta, no va a ser con una razón escondida de yo lo logré.
yo lo logré, es que yo trabajé tanto para eso. O espiritualmente, es que yo me dedico un montón, yo oro, yo pago el precio, es que yo hago esto. Y usamos el yo-yo, y el yo-yo, y el yo-yo, y el yo-yo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La condición para llevar fruto es la permanencia. Aleluya. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra responsabilidad, hermanos, entonces, es permanecer, no producir. Amén. Y lo hacemos para glorificar al Padre. Denle vuelta ahí, por favor, o ahí mismo en el versículo de Juan 15, en el 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. De esa manera glorificamos nosotros al Padre. De esa manera es que glorificamos al Padre. Podemos permanecer en Él. No es lo mismo permanecer en el templo que permanecer en Él. A donde quiera que usted vaya, a donde quiera que yo vaya, permanecer en su palabra, nuestra mente, en sus mandamientos. Ser personas respetuosas de sus mandamientos. Respetuosa, obediente, de un corazón, hermano, que reconozca que por sí solo no hace absolutamente nada, que tiene que estar pegado a la vid verdadera. Aleluya. Que somos solo hombres, hermanos. Que podemos respirar cada día solo porque el Señor nos lo permite. Aleluya. Solo porque el Señor lo permite. Y en nuestro diario vivir y nuestro ajeteo, olvidamos las cosas esenciales y más hermosas de la vida. Y no nos detenemos a veces a pensar en ellas. ¿Y cuáles son? Mi corazón sigue latiendo, sin descanso. Mi corazón sigue latiendo. Sigo respirando. Camino. Me muevo. Gusto de alimento. Porque el Señor nos lo permite, hermano. Permanezcamos unidos al Señor, hermano. Es lo mejor que podemos decidir. Es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor para servir, para llevar fruto. Amén. Amén. Les pido que se pongan sobre sus pies. Aleluya.